Muy buenas noches a todos los amigos y a todos los hermanos que nos están sintonizando una vez más hoy aquí en De Frente a la Biblia. Hoy eh, damos la bienvenida a todos de manera cordial y queremos presentar excusas por el ligero retraso que hemos tenido en la emisión de esta noche. Por algunos motivos de fuerza mayor no pudimos comenzar a tiempo, pero pues gracias a Dios aquí estamos ya con 30 minutos un poco más tarde, pero con el propósito y el deseo completo de poder dar respuesta a las preguntas y a los interrogantes que nos han presentado durante el día de hoy y durante el transcurrir de toda esta semana. Quiero invitarte ahora a todos los amigos que están llegando, que nos están sintonizando ahorita, a que nos escribas, a que nos dejes un comentario si estás recibiendo bien la señal, si recibes bien el audio, si estás recibiendo bien el video, de qué país estás conectado. Y si tienes alguna inquietud o alguna pregunta, te invito para que la escribas de una vez. Escríbela enseguida en los comentarios aquí abajo. Escribe de una vez tu pregunta, tu inquietud, para poder responder a estos interrogantes que podamos tener en esta noche. Como de costumbre estaremos hasta las 9 de la noche de hoy, un poco más corto el programa, pero no nos podemos extender más, así que vamos a aprovechar el tiempo para poder avanzar. Antes de iniciar, etiqueta a un amigo tuyo, invítalo, compártele este video, compártele en los grupos, compártelo para que puedan las personas venir y ser edificadas también con la enseñanza y con el compartir que tendremos en la noche de hoy. Un saludo especial para nuestra hermana Florelia, que está en sintonía, que está allí llegando, y a los otros hermanos que ya llegaron, por favor pueden escribir un comentario para poderles saludar, para saber que están allí, y entonces participar juntos todos en las preguntas, en las respuestas. Muchas bendiciones, de verdad, estamos muy contentos, alegres hoy por esta oportunidad que Dios nos da, que Dios nos concede una vez más de poder estar aquí reunidos en torno a Él. Un saludo especial también para Sandra Blanco, que nos está sintonizando también esta noche. Un saludo especial. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas de una vez, no pierdan tiempo, no esperemos más. Vamos a escribir las preguntas que tengan para esta noche para poder proceder a responderlas lo más pronto posible. Estamos esperando a algunos hermanos que están ya en el proceso de ingresar a la plataforma. Mientras que ellos llegan, quiero recordarle a toda la iglesia y a los amigos que nos están sintonizando hoy, que tenemos un canal de YouTube en donde usted puede ver todos los videos editados, pregunta por pregunta, de lo que respondemos cada sábado. Hoy estamos en el episodio número 28 de Frente a la Biblia. Ya hemos avanzado bastante, ya estamos prácticamente a mitad de año desde que comenzamos. Son 54 semanas, 52 semanas. Estamos en el programa 28, así que ya pasamos, realmente estamos justo en el medio. Hace 6 meses comenzamos. Hoy, hace 6 meses iniciamos este programa y ha sido una total bendición. Así que te invito para que vayas al canal de YouTube, te suscribas, actives las notificaciones, porque estaremos subiendo mucho más material durante el transcurrir de este mes de junio y el mes de julio. La segunda noticia o el segundo recordatorio que quiero darles es que el 24 de junio, con ayuda de Dios, ya lo que quedan son unos pocos días, 5 días, estaremos dando inicio a el programa o al curso de bibliología. Estaremos dando inicio el 24 de junio. Hay muchos que no se han inscrito, hay muchos que pues lo han dejado pasar. Quiero decirles que es necesario que se inscriban. Allí yo les dejé el link en el grupo de discipulado y lo compartí aquí también, para que usted pueda hacer clic ahí en el link, pueda suscribirse, pueda inscribirse en el curso para que pueda participar de él. Va a estar muy bueno, muy especial, y hay que aprovechar lo más que podamos estas capacitaciones. Bueno, creo que eso era todo lo que quería recordarles por el momento, y entonces vamos a dar inicio a las preguntas y respuestas de la noche de hoy. Un saludo especial a Luis Hernando Oviedo. Pastor, bendiciones también allá con tu esposa y con Ale allá en Malambo. Qué bueno. Bueno, vamos a dar entonces a comenzar con las respuestas del día de hoy o de la noche de hoy. Tenemos una pregunta que nos hizo nuestra hermana Anamín Núñez. Anamín Núñez desde Bogotá nos hizo una pregunta. Es la siguiente: pastor, ¿Dios no tiene sentimientos ni emociones? ¿Me podría explicar, por favor? La pregunta de nuestra hermana Anamín: pastor, ¿Dios no tiene sentimientos
ni emociones. ¿Me podría explicar, por favor? Esa es la pregunta que nos está haciendo nuestra hermana. Quedó en el contexto de lo que hablábamos la semana anterior acerca de los antropomorfismos que se usan en la Biblia cuando nos referimos o cuando la Escritura se refiere a Dios. En ese contexto tenemos que explicar que Dios no es hombre, como dice la Biblia, Dios es espíritu, y por lo tanto no hay manera de atribuirle a Dios ni características físicas alguna. De ninguna manera se le puede atribuir a Dios una característica física. Primero porque es espíritu y segundo porque cada vez que la Escritura se refiere a Él, utilizan estas figuras retóricas y lingüísticas, y una de ellas es el antropomorfismo. Antro viene de este sufijo antro, prefijo antro viene de su origen, significa humanidad o hombre. Por eso se llama antropología, es el estudio de la humanidad. Y entonces cuando se da un antropomorfismo, entonces el morfismo o el topomorfismo tiene que ver y se refiere directamente a dar forma o a dar figura o a moldear. Entonces un antropomorfismo en una figura literaria es otorgarle a un ser inanimado o a un ser espiritual características humanas. Vemos el ejemplo más claro, yo creo que podríamos mencionar aquí, es el de las fábulas, cuando se antropomorfizan los animales y se le otorgan a los animales características humanas. Por ejemplo, la inteligencia, por ejemplo, el habla, por ejemplo, la conciencia. Y entonces resulta que la liebre sale hablando con la tortuga. ¿Ves? La liebre no habla, la liebre no piensa, la liebre no razona de la forma humana, pero en la fábula se utiliza el antropomorfismo para darle emociones, sentimientos y calidades humanas a seres que no lo tienen. De la misma forma sucede con la flor o con la rosa del Principito, y de la misma manera sucede con muchas otras historias que son conocidas por todos, y en la Biblia particularmente hay muchas oportunidades en las que el antropomorfismo brilla en todo su esplendor. Una de las más grandes maneras o de la gran multitud de veces en las que la Biblia utiliza el antropomorfismo particularmente es cuando se refiere a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se ha hecho una imagen de quién es Dios, y el hombre necesita una imagen para poder referirse al Creador. Es algo inherente a la psique humana, es algo inherente a la conciencia humana, y necesitamos tener algo que nos relacione, o necesitamos tener algo que podamos comprender según nuestra conciencia. En ese momento, cuando nuestra mente necesita algo a que aferrarse, lo primero que hace es antropomorfizar lo que ve. En la vida diaria, en la práctica, muchas veces estamos en una habitación oscura y vemos una sombra y automáticamente nuestro cerebro la antropomorfiza, y ya nos imaginamos que la sombra que está ahí no es la sombra de los muebles, sino que hay una persona metida ahí. Antropomorfizamos todo. Escuchamos un ruido, escuchamos una voz, de pronto sopló el viento, o de pronto algo sucedió y escuché una risa, escuché una voz, y son cosas, muchas veces, pues no digo que siempre, pero muchas veces son trucos de nuestra mente, de nuestro cerebro, para poder comprender lo que nos rodea, el entorno que nos está rodeando, y así justificar nuestras acciones, justificamos nuestros miedos o justificamos nuestras confianzas. Cuando hablamos de Dios sucede exactamente lo mismo. Los profetas siempre han escrito y han dejado muy claro que nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cómo entonces dicen que tiene brazos? Si los mismos profetas que lo describen dicen que nadie lo ha visto, entonces ¿cómo lo describen? ¿Cómo dicen que Dios tiene ojos así? ¿O cómo dicen que es asado, o que tiene tal cosa, o que tiene tal ropa? ¿Cómo hacen para definir o describir a alguien a quien de plano, por su propia palabra, dice que nunca han visto? Ese es el meollo, digamos así, y en lo que la mayoría de la gente nunca entra a meditar. ¿Cómo un profeta describe a alguien
lujo de señales, y al mismo tiempo dice, nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué lo hacen de esa forma? Porque es la forma como pueden describir la revelación que han tenido y darle un entendimiento al oyente y aún a su propio cerebro. El profeta tiene que tratar de encajar cada cosa de la revelación y asumir vacíos. La mente asume vacíos, asume espacios en blanco y los rellena con información que tenga disponible a la mano. Y entonces dice lo que dice, que hay un brazo, que hay una mano, que el dedo de Dios, que los ojos de Dios eran de tal manera, que la voz se oía así. Y entonces antropomorfizamos a un ser que está por fuera de nuestro entendimiento, a un ser que está por fuera de nuestro conocimiento, de nuestro intelecto, y que no puede ser jamás definido por las palabras humanas. Yo creo que el apóstol Pablo fue mucho más sabio cuando dijo, vio cosas y oyó cosas inefables que al hombre no le es dado expresar. A mí me alegró muchísimo cuando encontré al apóstol Pablo definir las cosas que vio en la presencia del Señor y no dijo nada. El apóstol Pablo dijo que eso era la maravilla, pero que no habían palabras para describirlo. Eso es lo mejor, y entiendo que el apóstol Pablo lo hizo al final porque había una revelación del Espíritu Santo, y esa revelación completa del Espíritu Santo lo llevó a la verdad de que no podía antropomorfizar la divinidad de Dios, sino decir simplemente que era maravilloso, inefable, y que no podía explicarlo con palabras o con lenguajes de esta tierra. Esa es la manera más sabia de definir a Dios y de definir su gloria. No se puede definir, más nada. Entonces, cuando, dicho esto, hermana Anami y el resto de los hermanos que nos escuchan, cuando hablamos del antropomorfismo en la Biblia, aparecen muchas veces, y usted puede, si usted se dedica a leer la escritura con juicio, con disciplina, va a poder subrayar cientos de oportunidades, si no digo miles, en las que el antropomorfismo cobra vida en la Biblia para explicarnos a nosotros realidades espirituales. Y entonces, ese Dios que nadie ha visto, que nadie conoce, el mismo Hijo dijo, nadie ha visto a Dios jamás, sino el Hijo, el que descendió del cielo. Él lo conoce, más nadie. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, nadie ha visto a Dios jamás, el unigénito y Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Porque nadie lo ha visto, nadie lo conoce. Entonces, el Dios invisible del viejo pacto, cada vez que la Biblia se refiere a Él con atributos humanos, físicamente, mentales, psicológicos, y cuando hablo de mentales o de psicológicos o de emocionales, la felicidad, a la alegría, al gozo, a la ira, al enojo, al celo. Cada vez que encontramos estas descripciones que son solamente antropomorfismos de Dios, tenemos que entenderlos como tales, como antropomorfismos, y no que Dios sienta tal o cual cosa de la forma como nosotros nos la imaginamos. Esa es la razón, para cerrar esta definición, esta respuesta, esa es la razón por la cual cuando hablamos del amor de Dios nos chocamos. Decimos, nadie puede amar como Dios ama. Obvio, porque Él no ama como aman los humanos. Pero lo que Él siente se antropomorfiza y se define como amor ágape, y lo ponemos como lo más excelso, lo más elevado y lo más sublime para que nuestra mente pueda entender a qué se refiere. Pero realmente no es ese sentimiento, no es el sentimiento humano del amor. O cuando decimos que Dios es celoso, pues automáticamente uno dice, bueno, el celo es porque le da enojo que lo de él se comparta con otro, pero entonces sería egoísmo. No, es celo, o sea, que no le gusta que su mujer esté con otra persona, ¿sí? Entonces, sí, claro, así como a uno no le gusta que la mujer de uno esté con otro, claro. Entonces uno entiende en ese antropomorfismo que Dios es celoso, porque uno es celoso. Pero ¿realmente Dios siente celos como lo siente el ser humano? No, nunca es así. O cuando Dios se enoja, y entonces dicen, no, que eso es una ira santa. En serio, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacan que Dios tiene ira santa? Es porque es una forma de tratar de comprender y de explicar cómo una emoción humana tan baja, tan vil, puede hacer parte de un ser supremo tan santo y tan puro. Entonces decimos, está irado, pero de manera santa. Esa es la incapacidad de
de nuestro raciocinio humano tratando de definir al que es indefinible por definición. Esto parece una redundancia y un trabalenguas, pero Dios por definición es indefinible, no lo podemos definir. El apóstol Pablo, reitero, dijo, oyó y vio cosas inefables que al hombre no le es dado expresar. Entonces, en este contexto, el Dios de Israel no tiene emociones y no tiene sentimientos algunos de la forma como nosotros los seres humanos los podemos entender. Pero para efectos de esta creación y en este mundo de 4 dimensiones, pues para nosotros basta con saber que Dios no sabe, punto. Ya, que Dios se enoja, listo, perfecto, que Dios es celoso, vale, que Dios le da ira, sí, que Dios es vengador, sí, pero realmente Dios hace venganza como hacen los hombres la venganza. Dios es justo, claro, Dios es justo, pero realmente la justicia de Dios es la justicia de los hombres, no, es solamente una aspiración de los autógrafos de la Biblia, de los autores, de los escritores de la Biblia. Es una pura intención de tratar de dar a conocer cómo es Dios a los seres humanos, pero todos ellos erraron en muchas maneras porque quisieron y lo hicieron de una manera muy humana. Lógicamente no lo podían hacer de otra forma. Por eso apunto a que no es que esté mal lo que hicieron, lo hicieron bien, fue inspirado por el Espíritu Santo porque es la única forma como nosotros podríamos comenzar a comprenderlo. Pero cuando se vino el cumplimiento del tiempo y el apóstol Pablo recibe la revelación de Dios, él dice, vi y oí cosas inefables que al hombre no le es dado expresar. El apóstol Pablo pudo haberse dedicado unas 14 cartas más a definir a Dios, a describirlo, pero no pudo. Él dijo, no tiene sentido, porque nada de lo que diga va a definir al Señor. Y ahí lo dejó, para que nosotros sepamos que si queremos conocer a Dios tenemos que venir al Hijo, que es Jesús. Él es la imagen del Dios vivo, del Dios invisible. Y entonces cuando la Escritura encierra la divinidad de Dios y esa magnificencia de Dios en el estuche de semejanza humana al que llamamos Jesús de Nazaret, cuando Jesús vino a la tierra en semejanza humana, entonces Él sí podemos decir que en esa semejanza humana sintió tristeza. Él sí lo dijo, sintió angustia, se gozó, se alegró, lloró, sintió enojo, volteó las mesas por allá, levantó a correr a todo el mundo y echó a los cambistas de la casa y dijo, el celo de tu casa me consume, mi casa, casa de oración es, y todas estas cosas las hizo Dios en ese estuche humano. Si queremos mirarlo de esa forma, podríamos afirmar entonces que Jesús como hombre pudo haber tenido emociones y sentimientos como hombre, y eso es lo único que podría decir. Por eso Hebreos, creo que es Hebreos capítulo 4 versículo 15, dice que Hebreos 4:15, por favor, creo que es la cita bíblica que dice que Jesús fue probado y tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Creo que es esa, Hebreos 4:15. Vamos a leerla, por favor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo, según nuestra semejanza, excluido el pecado. Entonces Jesús sí fue probado en todo y Él en su humanidad sí podríamos afirmar que sí tuvo sentimientos y emociones a la manera humana, porque fue probado en todo, su naturaleza en esta tierra fue probada como la nuestra. Pero cuando hablamos de Dios, ese ser inmaterial, ese ser espiritual, omnipotente y omnipresente, no podemos atribuirle de manera directa las emociones y los sentimientos de los seres humanos, porque reitero, lo que la Biblia hace cuando lo presenta de esta forma es una figura retórica que se llama antropomorfismo, para nosotros poder entender un poco más al Señor, al Creador. Es lo que puedo decir por ahora. Al respecto, hermana Namín Núñez, espero haberle dado respuesta a su pregunta y que hayamos quedado claros en la respuesta. Un saludo especial para mi amigo Armstrong Hernández, ingeniero, qué bueno tenerte por aquí, mi hermano, un abrazo. Mi hermano Armstrong Hernández es el director de mi trabajo de grado de tesis en la universidad cuando estudié. Armstrong Hernández está con nosotros aquí hoy, fue mi maestro también en diseño mecánico y
¿Qué otra cosa Armstrong? No me acuerdo, creo que en mantenimiento, no me acuerdo. Fue mi maestro Armstrong y luego fue el director del programa de la Facultad de Ingeniería Mecánica y fue evaluador de mi trabajo de grado, de mi tesis también. Armstrong, qué bueno que estés por aquí, ingeniero, qué bendición. Cordial saludo para ti, para tu familia y gracias por estar aquí esta noche, aceptar esta invitación para acompañarnos. Un saludo también para Mauricio Cataldo Avaria desde Santiago de Chile. Un abrazo, pastor, qué bueno que estés por aquí también hoy. Tenía rato que no te veía cerquita. Y bueno, un saludo especial también para Yaira Sierra Rodríguez desde el Concord. Obed Cantillo, también un saludo especial. Bueno, por allí hay una pregunta que ya está acumulada, que ya le hizo nuestra hermana Sandra, pero tenemos dos aquí antes. Y vamos a mirar la segunda pregunta de esta noche. La pregunta nos la hace Alcira Ledueña, dice: ¿por qué la Biblia dice que el que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios? Si cualquiera persona lo puede decir. Eso está, creo que en Primera de Juan. Creo que está en Primera de Juan, el capítulo 4. No recuerdo. Búscala por favor. Creo que es Primera de Juan 4. Primera de Juan capítulo 4, verso 2, creo que es la cita. Si no estoy mal. Primera de Juan capítulo 4, verso 2. ¿Qué dice? Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto conocer el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La pregunta es: ¿por qué la Biblia dice que el que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios si cualquier persona lo puede decir? Sí, la confesión en este sentido no se refiere a lo que digo, sino a lo que creo. La confesión es lo que creo, y porque lo creo lo hablo, lo digo. De ahí donde la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La confesión es creer. ¿Estamos claros en eso? La confesión es creer. Confiesa que Jesús es el Señor. Yo confieso que Jesús es el Señor. No es decirlo. No es decirlo. Confesar que Jesús es el Señor es creer que Jesús es el Señor. Ergo, si Él es el Señor, me humillo ante Él, lo obedezco, me postro a sus pies y le sirvo porque confieso que Jesús es el Señor. Confesar es creer. Y creer es actuar conforme a lo que creo. De ahí es donde viene este orden o esta declaración del apóstol Juan cuando dice que los espíritus que confiesan que Jesús vino en carne son de Dios porque lo creen. Número 2. El asunto de la confesión de que Jesús vino en carne, pues realmente toda la humanidad sabe que Jesús existió, toda la humanidad sabe que Jesús vino. De hecho, tenemos partida la historia en antes de Cristo y después de Cristo, porque toda la humanidad, la comunidad científica, la comunidad, aún los ateos, todo el mundo utiliza el AC para antes de Cristo y el DC para después de Cristo. Estamos en el año 2020 después de Cristo. Ya, o sea, todo el mundo sabe que Jesús vino, pero no todo el mundo cree. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo confiesa en el habla. Vino Jesús, lo crucificaron y bla, bla, bla. Listo, eso la gente lo dice, pero eso no quiere decir que crean. Si usted se da cuenta, Israel no tiene su calendario partido porque ellos no creyeron. Y como no creyeron, tampoco lo confiesan. Ellos están en el año 5770 y pégale por allá. 5776 creo que está. Porque ellos nunca creyeron que Jesús vino. Ellos no creen que Jesús vino. Saben que Jesús existió, pero no creen que Jesús vino. Y dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo que los judíos saben que Jesús existió, pero no creen que Jesús vino? Porque aquí es donde está el misterio. Para los judíos, Yeshua es la encarnación del Dios eterno en la tierra. Es Emmanuel. Y reconocer para un judío, reconocer que Jesús es Emmanuel o Yahvé, manifestándose como un ser humano, para ellos eso es muy grande.
¿sí? Y como ellos no creyeron que Jesús lo fuera, aunque saben que Jesús nació, y aunque saben que murió crucificado, y aunque saben que fue un profeta, no lograron jamás creer que Jesús es Yahshua, es Emmanuel, es Dios manifestándose en carne, y por eso no lo confiesan. Cuando el espíritu humano no confiesa, es decir, no cree que Elohim, Yahvé, ese Dios invisible que se le apareció a Moisés en la zarza y que lo sacó de la esclavitud de Egipto a todo su pueblo y los guió en el desierto por 40 años, si mi espíritu no cree que ese Dios invisible y eterno se hizo hombre y vino a la tierra, entonces no es de Dios mi espíritu, sino de ¿quién? Del anticristo. De aquí es donde la cosa se pone seria, porque hay muchos cristianos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no aceptan que Jesús es Dios mismo haciéndose hombre. Entonces se les mete una cosa en la cabeza, pero entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu, y forman un arroz con mango bien terrible, y terminan negando realmente que Jesús es Dios mismo, pero manifestándose en carne y hueso. Aquella persona que niegue que Jesús es el Dios de Israel en presentación humana es del anticristo. Y por eso el apóstol Juan lo dice, que todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios, y el que no lo confiesa es del anticristo. Hay muchas iglesias cristianas hoy que son del anticristo, porque no creen que Jesús es Dios hecho carne. Pleitean, pelean, batallan, y cuando uno les dice esto, dicen que uno entonces es pentecostal unicitario, que uno es Jesús solo. No, nada de eso. La Biblia dice, yo no soy pentecostal unicitario, no soy Jesús solo. Aclaro, para los que tengan alguna duda. Yo no creo en la unicidad pentecostal de la iglesia IPUC, del mundo entero, no creo. Es falsa la forma como ellos están enseñando. Pero sí creo lo que dice la Biblia. Y dice, Shema Israel, Yahvé Elohenu Yahvé Echad. ¿Qué quiere decir en español? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Eso es lo que creo. Y que no hay otro Dios. El Dios verdadero, dice el apóstol Juan, es Jesucristo. Él es el Dios verdadero. El apóstol Juan dice eso. Creo que es primera de Juan. Creo que es el capítulo 5. No recuerdo realmente cuál es esa. ¿Qué dice? Dice que el Dios verdadero es Jesucristo. El único Dios verdadero es Jesucristo. Bueno, el apóstol Juan lo dice, ahorita no recuerdo la cita exacta, pero el apóstol Juan menciona y declara esta realidad. El Dios verdadero que es Jesús. Él es el Dios verdadero. Después les doy la cita porque ahorita realmente no la recuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos preparándonos para la siguiente pregunta. Un saludo especial a mi amada esposa Caterina Betancourt, que nos está sintonizando esta noche, nos está viendo también. A Karina Colmenares también, que está con nosotros hoy aquí en la mesa, en el micrófono aquí para poder compartir con todos ustedes. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Creo que es la última pregunta que tenemos esta noche, tiempo para responder. Virginia Banquet nos está preguntando a qué se refiere la escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Es Juan 17:3. Evangelio de Juan, capítulo 17:3. ¿Qué dice? Vamos a leerlo, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Ok, no, pero no es esa. No es esa. La que yo digo, el apóstol Juan dice que Jesús es el único Dios. Jesucristo es el único Dios, dice el apóstol Juan. Está en una de sus cartas. Está en una de sus cartas, pero realmente no recuerdo no recuerdo cuál es la cita. Está en una de sus. Si alguno de los hermanos que está en sintonía nos puede ayudar, sería maravilloso.
que nos pudieran ayudar con esa cita. Dice que Jesús es el único Dios. Sí, realmente no la recuerdo ahorita. Realmente no la recuerdo. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la pregunta que nos hace nuestra hermana Virginia Banquet. Dice, ¿a qué se refiere la escritura en Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados? Vamos a leerlo, por favor. Primera de Pedro 3:19, ¿qué dice? Dice, en el cual también. En el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Bueno, ¿a qué se refiere la escritura con esta palabra, hermana Virginia? La palabra que acabamos de leer se refiere al momento en el que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, dice la Biblia. Jesús descendió a las profundidades de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo fue esto? En el momento que Él muere en la cruz del Calvario. Cuando Él da la vida en la cruz, dice la escritura que Él va a las profundidades de la tierra y está 3 días allí. Cuando resucita, Él sale de allí en victoria, sale con las llaves de la muerte, con las llaves del Hades, dice la Biblia, y sale también con todas las almas de las personas que murieron antes de su venida, y que habían confesado su nombre aún antes de conocerlo. Allí podemos mencionar a Abraham, a Isaac, a Jacob, al rey David, a Samuel, a los profetas, a Adán, a Abel, a Enoch, a Enos, pues a todas estas personas, al mismo Noé, a Moisés. Podríamos mencionar a todos estos personajes bíblicos que dieron su vida, a Ruth, a Noemí, a muchos, pues a todas estas personas que, incluso el mismo Job, que alcanzó a decir, sé que mi Redentor vive y en el polvo se levantará. Todas estas personas murieron confesando y creyendo en el nombre del Señor, sabiendo que un día Él vendría para redimirlos y para levantarlos. Este momento se dio cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y va a las profundidades de la tierra. ¿Para qué? Para predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Pues todas estas personas que habían muerto, pero que por causa del pecado que había en ellos no podían ir al paraíso, a la presencia del Señor. Necesitaban que se diera la espera hasta que el Redentor viniera por ellos y pagara el precio de su rescate para podérselos llevar. Entonces, cuando Jesús paga el precio del rescate con su sangre en la cruz del Calvario, va hasta el carcelero. El carcelero, pues lógicamente es Satanás en este momento histórico del que estamos hablando. Él tenía las llaves y tenía el dominio sobre el imperio de la muerte. Jesús, al pagar el precio, le quita la autoridad, le quita las llaves, abre la celda y llamó a sus ovejas que estaban cautivas, que estaban presas y detenidas allí por el pecado que tenían encima. Pero como ellos habían confiado y creído en el Señor, pues esto les sirvió para que en el momento en el que Jesús se manifestó pudieran ser rescatados y liberados de la esclavitud. Y por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 4 versículo 8 que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva a la cautividad, es decir, que libertó a los que estaban cautivos y los tomó para Él. Ahora Él es el dueño, ahora Él es el que tiene las llaves, ahora le pertenecemos exclusivamente a Él. Por eso el apóstol Pablo también dijo, soy esclavo en cadenas y soy libre, pero esclavo de Cristo. Entonces ya Jesús nos libertó de la muerte, nos libertó del pecado, pero ahora somos esclavos de Él. Él es el que tiene la cautividad en sus manos, Él es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro rey y nuestro Señor. Bueno, espero haber dado respuesta a todos a sus preguntas y así hemos llegado hoy al final de la emisión de este programa número 28 desde Frente a la Biblia. Si tienes todavía alguna inquietud, si tienes alguna pregunta, puedes manifestarla, puedes escribirla para poder mirar si tenemos espacio para responderla ahora, o si no, la dejamos para la semana que viene.
Lorelia Sesto nos compartió la cita y es primera de Juan 5:20. Dice, Si era esa. pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Si era primera de Juan 5:20, el que yo te dije, es que no estaba seguro. Primera de Juan 5:20. Gracias, hermana Florelia, por haber verificado. Si era esa, primera de Juan 5:20, es donde el apóstol Juan declara de que Jesús es el único Dios verdadero. Muchas gracias a todos los amigos, a todos los hermanos que estuvieron con nosotros esta noche. Recuerda compartir este video, no te olvides suscribirte al canal de YouTube y activar las notificaciones con la campanita para que recibas siempre que estemos actualizando nuevos videos. Un abrazo a todos, bendiciones grandes toda esta semana. Cuídense, estén seguros en casa y nos volveremos a ver próxima semana a las 8 de la noche con la ayuda de Dios. Un abrazo a todos y bendiciones. Bye bye.